Hola, ¿qué tal? 안녕하세요. Mi nombre es Sergi y voy a ser vuestro profesor de español. Vamos a hacer que el español sea lo más fácil posible de aprender. Así que si estás interesado en aprender nuestra lengua, suscríbete a nuestro canal y verás qué fácil de aprender es. Este es el primer vídeo que grabamos. Hoy estoy en el Parc by Paradís, situado en Terrassa, mi ciudad natal. Dicho esto, vamos a enseñaros unas cuantas palabras esenciales. La primera palabra es hola. Hola es el saludo más utilizado. Muy fácil de pronunciar, ¿verdad? Hola. Hola. La siguiente palabra es adiós. Este es el saludo de despedida típico. Fijaros en la S final. Adiós. Para que sea más fácil, he escrito adiós, pero se escribe adiós. 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 La siguiente palabra es gracias. Se utiliza para agradecer. Quizá es la palabra más difícil de pronunciar que aprenderemos hoy. Le he escrito así en coreano, gracias, pero en verdad se pronuncia gracias. La G se une con ra, gra, y la C suena como el de thank you de inglés. Gracias, gracias. La siguiente palabra es sí, cuando quieras afirmar. El problema es que en coreano S más I se pronuncia shi, pero en español S más I se pronuncia sí. Sí, sí. La siguiente palabra es no. Sirve para negación. Pero tenéis que tener en cuenta que el uso es diferente al coreano, es como el inglés. Por ejemplo, ¿te gusta el pan? No. ¿No te gusta el pan? No. ¿Te gusta el pan? Sí. ¿No te gusta el pan? Sí. No importa si la pregunta está en negación o afirmación. Siempre responderemos a la afirmación. No. No. La siguiente palabra es perdón y lo siento. Sirve para disculparte con alguien. Perdón. Perdón. Lo siento. Lo siento. La siguiente palabra es vale. Es como el ok en inglés. Lo utilizamos mucho. Vale. Vale. Para acabar, tenemos una frase que servirá mucho para los que estáis aprendiendo español ahora. No entiendo. La utilizaremos siempre que no entendamos lo que dice otra persona. Está formada por la negación no y el verbo entender. No entiendo. No entiendo. Vamos a repetir todas las palabras que hemos aprendido hasta ahora. Hola. Hola. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Sí. Sí. No. No. Perdón. Perdón. Lo siento. Lo siento. Vale. Vale. No entiendo. No entiendo. Por ahora, intentad imitar mi pronunciación. En el próximo vídeo con el abecedario ya os enseñaré mejor a pronunciarlo. De momento, repetid el vídeo tantas veces como queráis. Hasta aquí la presentación. Haría que enviaseis vuestros vídeos y preguntas a nuestro email. Eso es todo por hoy. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.